Dicho esto, entonces, el título del mensaje es Dime las causas de los pleitos y aprenderé a evitarlos. Dime las causas de los pleitos y aprenderé a evitarlos. Comentarles de que en esta oportunidad voy a estar utilizando dos versiones de la Biblia. Una es la Nueva Traducción Viviente y otra es la TLA, Traducción del Lenguaje Actual. ¿Por qué? Porque nos van a ofrecer un lenguaje muy sencillo para comprender la palabra en esta tarde. Además, tomaremos varios versos del libro de Proverbios como base de nuestro mensaje. Y aunque ya vamos varias semanas aprendiendo de los proverbios, es bueno recordar que los proverbios son dichos generalmente cortos. ¿Cómo son? Cortos, que contienen enseñanzas que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual y nuestra relación con los demás. Vamos a ver cuáles son esas tres enseñanzas que vamos a aprender el día de hoy. La primera es: dime quién pelea y te diré quién peca. Esa es la primera enseñanza del mensaje. Dime quién pelea y te diré quién peca. La segunda enseñanza del mensaje: dime las causas de los pleitos y aprenderé a evitarlos. Dime las causas de los pleitos y aprenderé a evitarlos. Y tercero, dime el mejor ejemplo y lo seguiré. Dime el mejor ejemplo y lo seguiré. Vayamos entonces a la primera enseñanza del mensaje. Dime quién pelea y te diré quién peca. Y para eso vayamos al libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 18. Y vamos a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Si tú tienes otra versión de la Biblia, no hay ningún problema. Te invito a que nos acompañes con la lectura. El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. ¿Qué provoca? Peleas. El que se mantiene sereno las detiene. Responder inmediatamente sin pensar es la gran tentación cuando nos sentimos heridos, amenazados u ofendidos. Es decir, queremos responder inmediatamente con la misma moneda, dar tanto como recibimos. Especialmente cuando estamos enojados por lo que nosotros consideramos una causa justa. Entonces es probable que queramos levantarnos y luchar por lo que es correcto. Y les puedo decir, mis queridos amigos jóvenes y adolescentes, con total transparencia, que el que te habla ha sido un gallito que le gustaba pelear. Y que cuando era joven llegaba hasta las manos. Y para que veas que lo que te menciono es verdad, te voy a contar una anécdota que me pasó cuando yo tenía aproximadamente 20 años de edad y Marlene 19, mi esposa. Éramos un par de universitarios enamorados y ambos realizábamos los trabajos de un curso. Una fecha teníamos que realizar una investigación fuera de la universidad, te cuento. El hecho se desarrolló cuando tomamos el transporte público, para ser exacto, la línea 20, Lima Chorrillos, que todavía existe, estoy medio tibio ya. Por supuesto, esto sucedió antes de conocer al Señor. Ojo, adelanto. Bueno, el hecho es que en esa oportunidad el cobrador me pidió por segunda vez, no primera, segunda vez, los medios pasajes de los dos, por el óvalo Grau. Pues en ese instante dije,
¿Qué se ha creído? Yo he pagado mis 2 pasajes, acá está mi carné. Yo estaba con Marlene, no quería pasar roche. Pero el cobrador de manera irrespetuosa me exigió nuevamente como si yo no hubiese pagado. Yo me dije a mí mismo, no voy a permitir que este jovencito me falte el respeto delante de Marlene, como si yo fuera un mentiroso. De ninguna manera. Así que escuche bien lo que hice. Hice que detuvieran el micro y sin pensar el mal momento que pudiera generar a todos, le pedí al cobrador que se bajara para agarrarnos de las manos por los 2 medios pasajes. Lo recuerdo y la verdad era un violento. Mi esposa recuerda aún la escena en la quedó sorprendida y media asustada por mi bravuconería, porque tiré la mochila a la vereda para agarrarme las manos con el cobrador. Pues así fue su servidor. Así que cuando vine a los pies de Cristo y escuché decir, escuchen esto, de la boca del pastor Harold, sobre los hijos del trueno, una vocecita por ahí me decía, ahí te hablan, Polcito, ahí te hablan. ¿Y ustedes saben a quién dijo Jesús, hijos del trueno? Pues a 2 de sus discípulos, Jacobo y Juan, ambos hermanos, quienes cuando no fueron recibidos por una aldea solicitaron a Jesús permiso para que descienda del cielo fuego y consuma a los pobladores de esta aldea samaritana. Así eran estos 2 angelitos. Imagínense pues, qué tal paciencia de nuestro Señor. Cuánta paciencia nos ha tenido, me ha tenido, de tratarnos de esa manera, año a año. Desde el año 2019, imagínate. No, desde 1999 que conocimos al Señor. ¿Cuánto tiempo? Y de la misma manera trabaja con nosotros pacientemente, hermanos. Más tarde, este apóstol, que era un bravucón, nos enseñaría todo acerca del amor de Dios y del amor al prójimo en sus cartas. Me refiero a Juan. Y es que la palabra de Dios nos cambia. Todos necesitamos de la palabra de Dios. Todos. Nadie puede decir yo me lo sé todo. Es imposible. Hay que venir humildes. Entonces diría pues la pastora, yo tengo más tiempo que tú, Paul. Humilde. Quiero aprender. Quiero aprender. Quiero doblegar este orgullo. Mis queridos hermanos, el proverbista nos dice, quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. Pruebe cuando maneje. Salga a las 7 de la mañana manejando, ahí prueba su templanza. En ese sentido, antes de responder sin pensar, es mejor serenarnos y mantener la calma para responder de manera asertiva. Dios lo va a poner a prueba. Dios lo va a poner a prueba. No es que me dicen por ahí, no es que tú no vives con esta persona, me dicen. Es que tú no trabajas con esta persona. Es que yo le digo a esa persona, es que Dios te lo ha puesto esa persona a ti. Dios te lo ha puesto. No es cosa de la casualidad. Para tratar tu corazón, para que seas humilde.
Proverbios capítulo 18, versículo 6. Miren lo que pasa con aquellas personas que son necias. Con sus palabras los necios se meten continuamente en pleitos. Por eso, quien se mantiene sereno y no pierde los estribos frente a palabras necias, detiene las peleas y logra la paz. Estos dos son los consejos que obtenemos de la palabra de Dios. Amén. No, pastor, no, hermano Paul, tú no sabes cómo es mi hermano, no sabes cómo es mi jefe, no sabes cómo es mi esposa, no sabes cómo es mi esposo. Como siempre pensamos, ¿no?, que nuestro problema es el más grave de todos. Es el más grave, que nadie lo tiene. No, yo soy el único, la única, pobrecita de mí, yo nomás, pobre de mí, yo. Nadie tiene, no, ni la pastora Lourdes, ni el pastor Paul, ni el pastor... Nadie. Cada uno tiene su propio reto. Vayamos a la segunda enseñanza. Dime las causas de los pleitos y aprenderé a evitarlos. Vamos a ver cuáles son esas causas que originan los pleitos. Hay varias que dice la palabra, pero no vamos a citar por el tiempo todas, pero sí las más importantes. Yo quisiera invitarlos, hermanos míos, cada vez que usted venga a la iglesia, venga con su Biblia. Y si puede traer su cuaderno de notas y un bolígrafo, mejor. A la luz de los proverbios vamos a revisar cuáles son las causas más frecuentes por las que se originan pleitos y las contiendas. La primera de ellas, el odio. El odio. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Vamos a preguntarle al texto bíblico qué provoca las peleas. Vamos a preguntarle a la Biblia. La Biblia se estudia preguntando, ¿qué provoca las peleas? Versículo 12 del capítulo 10 de Proverbios. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Entonces, el resentimiento y el odio son tierra fértil para iniciar el conflicto y las peleas, porque el odio en una persona, escúchame bien, despierte el deseo de dañar y lograrse hacerse justicia o venganza por sus propias manos. El hombre con resentimiento y con odio quiere hacerse justicia con sus propias manos. Y te voy a dar este ejemplo clarísimo, que lo vas a encontrar en la Biblia. ¿Se acuerdan de José y sus hermanos? Y cómo estos últimos odiaban a José y no podían, según la palabra, hablarles amistosamente al punto que quisieron matarlo. Pero cuando José se reunió con sus hermanos, estos últimos dijeron, y ahora José se va a vengar de lo que le hemos hecho. Pero José les dijo, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Escúchame bien lo que te voy a decir. Y tú dirás, no, de esto Dios no puede sacar nada bueno. Pues te voy a enseñar algo según la palabra de Dios. José entendió que aún del odio, Dios puede utilizarlo para su gloria y sus propósitos eternos. O sea, el odio de sus hermanos puede utilizarlo Dios para glorificarse.
Pero no puede ser posible. Sí, Señor, sí es posible. Entonces, si no queremos tener pleitos ni rencillas con los demás, no debemos guardar odio en nuestro corazón. Y si hay odio en tu corazón, pídele primerito perdón a Dios, porque guardar eso en tu corazón finalmente te dañará y romperá tu comunión con tu Creador. Además, serás propenso a generar peleas y conflictos con los demás. Por eso solicita la ayuda de nuestro Señor, porque a veces no es sencillo perdonar cuando nos han herido, y Él te ayudará a ser libre del odio y del resentimiento. ¿Quién dice un fuerte amén? Gloria a Dios. Vayamos a la segunda causa de los pleitos, el orgullo. Creo que voy a agarrar carne, ¿eh? A muchas personas les cuesta decir lo siguiente. Ponga atención. Me equivoqué. Me equivoqué. Perdóname. ¿Y por qué? Y a otras personas les cuesta decir, necesito un consejo. ¿Me puedes ayudar? Porque para reconocer la falta y pedir ayuda se requiere una cuota de humildad. Y la humildad no está ligada al dinero necesariamente, porque puede haber una persona, pero muy pobre, pero recontra orgullosa. Y esa falta de humildad, de reconocer la falta y de escuchar el consejo de otros, nos puede llevar al conflicto. ¿Acaso usted no ha escuchado decir lo siguiente entre dos personas que están discutiendo? ¿No? Que me pida primero perdón él o ella, después yo le pido perdón. Pero primero que ella me pida perdón a mí. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Purito orgullo. Vayamos a Proverbios capítulo 13, versículo 10. La gente orgullosa provoca, ¿qué cosa provoca, hermano? Peleas. La gente humilde escucha consejos. Cuando yo tengo una duda, y la mayoría de las veces que ha sido más por negocio que por familia, le he consultado a la pastora Lourdes. Pastora, ¿tiene un minuto? ¿Puede hablar? Sí, claro. Nunca me ha dicho no. Y le cuento. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Acaso usted no recuerda al rey de Babilonia que pensaba que todo lo había logrado por sus propios méritos? Que tuvo un orgullo, pero tan grande, escúchame bien, tan grande, que Dios permitió que atravesara un tiempo en el cual fuese expulsado de su propia corte para que viviese entre animales y comiera pasto como un ganado. En el año 2009, cuando lo leí eso, ¡ay, Dios mío! Yo lo sé todo. Yo me lo merezco todo. Yo sé más que todos. Puro orgullo.
Y Dios al orgulloso, ¿cómo lo mira? ¿De cerca o de lejos? De lejos. Sencillo. Aquí estoy. Los más antiguos van a decirme, y las hijas de la pastora Lourdes me van a decir amén a esto. Una vez estábamos con el pastor Fidelito en la administración. La pastora Lourdes entra y luego entra el pastor Jaro. El pastor Jaro entra y le dice, acá está tu siervo. Mis queridos hermanos, hermanas, el orgullo no trae nada bueno. Y crece todo lo... ¿Sabes lo que me dijo el pastor Jaro una vez? Paul, el orgullo es como la barba. Todos los días tienes que afeitarte. Todos los días. Y más un pastor. Pastor, ay, qué bacán tu prédica. ¡Uy, qué chévere! ¡Uf, bacán! Oh, yo lo hice. Yo soy lo máximo. He estudiado. No. Ni el talento es tuyo. ¿Quién te dio la sabiduría, la inteligencia, el talento, el don? Dios. ¿Quién te lo reveló? Dios. El orgullo no trae nada bueno. Se lo dice a alguien que fue tratado por el orgullo seriamente. Sigamos avanzando. Vayamos a la tercera causa de los pleitos. Pero cada vez se va a poner esto mejor. La burla. La burla. Seguro la gran mayoría de nosotros hemos sido objeto de burla o hemos participado de ella a costa de un familiar o un amigo. Y como sabemos, la burla tiene efectos muy dañinos entre las personas, porque la burla es una forma de denigrar de los demás, ridiculizándolas. Pero veamos qué sucede con los que les gusta burlarse de los demás y cómo eso está relacionada con los pleitos y las contiendas. Proverbios capítulo 22, versículo 10. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza la palabra? No, es que lo que pasa es que hoy día estoy un poquito medio sordo. ¿Cómo comienza? Hecha. Mira, o sea, no es poca cosa. Muy duro. Muy duro. Hecha. La palabra no tiene medias tintas. Echa fuera el burlón. Y también se acabarán las peleas, los pleitos y los insultos desaparecerán. La palabra de Proverbios nos dice que echemos al burlón, es decir, dentro de nosotros no puede existir una persona que se ría o haga mofa de su hermano solo por el hecho de hacerse pasarse como el más gracioso. Eso lo único que trae son discusiones y peleas. Entre nosotros debe primar el amor de Cristo. Por otro lado, en el mundo nos vamos a encontrar con gente que se burla de nosotros porque seguimos a Cristo. Por el hecho que no bebemos licor, no fumamos, no participamos de cosas deshonestas, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos se burlan e incluso hasta nos ponen sobrenombres y nos excluyen. Primeramente, déjame decirte, si esto te pasa, siéntete contento. Gloria a Dios. Si por la causa de Cristo eres ridiculizado, gloria a Dios.
Gloria a Dios, porque papá Dios verá tu fidelidad y el Señor vas a alegrar el corazón del Señor. Gloria a Dios si pasas por eso. Ahora quiero invitarlo a que ponga sus 5 sentidos. Realmente esto sí vale la pena ponerle más atención. ¿Cuál es la cuarta causa de las peleas y contiendas? La chismosería. La chismosería. ¿Qué he dicho? La chismosería. Ay, ay, ay. Uy. Es muy penoso cómo el chisme ha llegado a niveles sorprendentes. Ahora tenemos programas de televisión completos donde las noticias y comentarios indisponen a las personas, mostrando las conductas más bajas del ser humano, como los escándalos de personajes del mundo deportivo o artístico. Nosotros no debemos ver. Me imagino que en Cabe Manuel nadie está viendo ese tipo de programas. Nadie, ni viendo ni escuchando ese tipo de programas. Si es usted cristiano, usted no debe mirar esos programas. De ninguna manera. Si usted se dice que es de Cristo, usted no debe mirar esos programas de televisión. Y se lo digo de manera contundente. Estos programas lo único que les interesa, lo único, es que las personas estén prendidas y conectadas durante toda la transmisión, porque eso les trae ganancias. Eso es lo único que buscan. No caigan en ese anzuelo, pues, como pescaditos. A los productores de estos programas no les importan las consecuencias que esto trae a las personas que las ven. Entonces, no caigamos en la tentación de ver este tipo de programas, porque si usted ve ese tipo de programas de chismes, se volverá un chismoso. Cuando yo escribía esto, estaba meditando esto, decía, esto es importante decirlo. Y si la palabra señala que la fe viene por el oír la palabra de Dios, que nos nutre y nos alimenta, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo estará el corazón? ¿Cómo estará la mente de esa persona que se alimenta todos los días de ese tipo de programas, que solo apelan al chisme, la burla y la mofa? ¿Se pueden imaginar ese corazón? ¿Se puede imaginar esa mente? Pero dentro de la iglesia puede estar envuelto el chisme, encubierta como una aparente espiritualidad. Un hermano le dice al otro, hay que orar por tal hermanito. Y el otro le responde, ¿y por qué, ah? ¿Qué, no sabías? No, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, pues te tengo que decir, pero estemos orando, ¿ah? Entre nosotros no debe haber chismes, porque el chisme trae conflicto. Proverbios 26, 20. Este proverbio es bien poético, ¿eh? Es bien poético, lo vamos a desmenuzar. El fuego se apaga cuando falta madera y las peleas se acaban cuando termina Para entender mejor este proverbio vamos a viajar 2000 años atrás, donde no había, por supuesto, cocinas como las de hoy, sino que la mayoría de las personas cocinaba con leña, con fuego.
Es decir, la madera era un combustible básico en esos tiempos. Incluso hoy en muchas comunidades utilizan la madera o el leño para cocinar. Y si no había en esos tiempos madera, entonces no había fuego para cocinar. Entonces el proverbista señala que el chisme es como la madera. Es decir, el chisme se convierte en el combustible que genera los pleitos, las contiendas, las peleas. Del mismo modo, debemos nosotros apartar el chisme de nuestras vidas para que se terminen las peleas. Entonces, habiendo aprendido esta segunda enseñanza, dime las causas de los pleitos y aprenderé a evitarlos, vayamos a la última enseñanza de esta tarde. Dime el mejor ejemplo y lo seguiré. Tercera enseñanza, dime el mejor ejemplo y lo seguiré. Hemos estado revisando lo que nos dicen los proverbios acerca de cuál debe ser nuestra conducta frente a las peleas, pleitos y contiendas. Pero ahora trataremos de la paz. Repita conmigo, paz. Paz. Ya que si somos mediadores de la paz, entonces podremos poner fin al conflicto, a las peleas y a las contiendas. Y por supuesto, vamos a seguir el ejemplo, el mejor ejemplo de paz. ¿Quién es? Jesús. Mis amados hermanos, Jesús es la fuente de paz para todos nosotros. Porque cuando tú y yo éramos enemigos, Él nos reconcilió con el Padre a través de la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 10. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida, ahí está, esa es la palabra clave, restablecida. Nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos. Tú y yo fuimos enemigos antes de conocer a Cristo. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. ¡Qué tremendo! ¿Te puedes imaginar cuánto te ama Dios? Que siendo su enemigo envió a su Hijo para restablecer su comunión contigo. Entonces, revisemos ahora lo que nos dice Jesús acerca de la paz. Pero vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Si tienes la versión Reina Valera del 60, va a haber un ligero ajuste, pero es importante tomar esto porque te lo voy a explicar bien para que lo entiendas. Mateo capítulo 5, versículo 9. Dios bendice a los que, ¿qué dice ahí? Procuran. Si tienes la NTV, subraya la palabra procura, porque esa palabra es clave para entender el versículo. Procura. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La versión Nueva Traducción Viviente y la Biblia de las Américas utilizan el verbo procurar. Repita conmigo, procurar. No los escuché, procurar. Ahora sí. Que significa intentar llegar a un objetivo. Y lo incorpora para lograr una traducción que se ajuste a lo que el autor quería comunicar. Entonces yo me hago la siguiente pregunta, porque el verbo procurar no lo vas a encontrar en la Reina Valera del 60. ¿Por qué nuestro Señor nos dice que debemos procurar la paz? ¿Por qué? ¿Por qué añade? Porque debemos esforzarnos por lograr la paz en medio del conflicto. Pero a veces no se podrá lograr ese propósito. Es la verdad.
porque eso implica no solamente mi conducta o la tuya, sino la disposición de los demás. Para explicarme mejor, les cuento algo que me pasó. Un día estuve en medio de diferencias entre varias personas. Ellas estaban bastante enojadas unas con las otras. Yo estaba tratando de poner los paños fríos, pero por más que lo intenté, no pude alcanzar la paz. Ninguna de las partes quería reconocer su falta y se echaban mutuamente la culpa. Muchas veces, cuando los ánimos están alterados, es mejor esperar y buscar el momento más oportuno para conversar y lograr la paz. De la misma manera debemos ser esos pacificadores en medio del conflicto y las peleas. Debemos, como dice la Biblia, procurar, esforzarnos por lograr la paz. Repita conmigo, voy a procurar la paz. Amén. Entonces el resultado de la solución de los conflictos es la paz y los pacificadores se llaman hijos de Dios. Repite conmigo, soy un hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, entonces debes procurar la paz, porque eso significará que tú estás reflejando el carácter de Dios. Dios es un Dios de paz y mostramos que somos sus hijos cuando buscamos la paz en nuestro trabajo, en la comunidad y en nuestro hogar. En conclusión, necesitamos todos ser esos pacificadores, tal como nuestro Señor Jesús nos ha llamado a ser. Y si el mensaje te ha llevado a reflexionar que hay algo en tu vida que tienes que cambiar, si dice la palabra que no debes ser un burlón, que no debes chismosear, si el Señor te ha hablado hoy día en tu corazón y quieres ser un pacificador, quiero invitarte a que te pongas de pie. Y si deseas, ponte de pie, gloria a Dios. Y si deseas llevar la paz en tu hogar, en tu matrimonio, en tu colegio, en la universidad o en el trabajo, en medio del conflicto, quiero invitarte a que elevemos una oración al Señor. Pregúntate a ti mismo, ¿he sido ese pacificador en mi hogar? ¿He sido ese pacificador entre mis hermanos? ¿He sido ese pacificador en mi casa, en mi hogar, entre mis amigos, entre mis primos, entre mis hermanos en la iglesia? ¿He puesto los paños fríos cuando ha habido diferencias, conflictos? Vamos a orar.